todos deberíamos hacer lo que nos gusta y para lo que tenemos talento, y así cumplir nuestro propósito en este mundo. Pero ¿cómo lograrlo? Es una premisa y una pregunta que se hace en este libro Vocación Total de Héctor Diego Medina Basabe, que nos acompaña hoy en Intimando. Muchas gracias. Gracias a ti, Mirtala, por invitarme a tu programa, tu segundo, ¿verdad? Sí, mi segundo programa. Felicidades, muy padre, y gracias por invitarme. Gracias por darnos la oportunidad de platicar de este libro que considero yo que es de uno de los temas básicos o fundamentales o de las preguntas que nos hacemos los seres humanos. Para la gente que no te conoce, que bueno, muchos ya te conocen porque te han visto en los medios de comunicación, Héctor Diego Medina es comunicólogo, es editorialista en Grupo Milenio, es también conductor de noticias en Milenio Televisión, catedrático en la Universidad de Monterrey en los temas de responsabilidad social y comunicación, y también es escritor, por eso vamos a platicar de este libro, además de asesor en temas de orientación vocacional. Exactamente. Así es. Y bueno, vamos a empezar con el tema que nos interesa, que bueno, ¿qué es vocación total? Fíjate que uno de los temas que, como tú bien dices, son muy importantes, pero de repente como que no lo reflexionamos mucho. Está el área de la orientación vocacional, ¿no? Como todos sabemos, en las secundarias, en las prepas, etcétera, en donde, bueno, te ponen un examencito y te dicen unas preguntas y tú las contestas y al final te dicen, bueno, estas son las carreras en donde deberías intentar, o donde deberías ir, ¿no? Y yo creo que va más allá la orientación vocacional, porque de pronto yo conozco a muchas personas, yo incluido, y muchas más, que después de la carrera o durante la carrera se siguen preguntando, ¿no? ¿Qué voy a hacer con la vida, ¿no? Obviamente la vida tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero la parte profesional, entre comillas, o la parte de la actividad que hacemos en la mayor parte del día, esa como que es muy importante, ¿no? Entonces, reflexionamos poco sobre eso. Que muchas veces el trabajo es una actividad que no nos gusta. Exacto. Muchas veces. Mucha gente es que flojera. Exacto. ¿No? Acabo de recibir una respuesta y es típica, ¿no? Oye, ¿cómo te dio en tu trabajo? Pues mira, es un trabajo, ¿no? Es una respuesta súper triste. Pero mucha gente responde así. Y bueno, pues no hay de otra. Pues hay que chambear, hay que jalar. Típica formulismo muy de aquí, del norte. No, pues ahora sí que hay que jalar, pues no hay de otra, ¿verdad? Y sí, efectivamente, no hay de otra. Hay que trabajar, pero hay que trabajar en lo que queremos trabajar. No siempre se puede. Evidentemente no siempre se puede. Vivimos una sociedad difícil, económicamente complicada, de diferentes tipos de clases sociales y demás, en donde no siempre se puede hacer exactamente lo que a uno le da la gana hacer. Eso estoy completamente consciente. Pero no por eso vas a dejar de pensar en lo que realmente quisieras estar haciendo. Es decir, o sea, planteas tú en este libro que hay un camino para exacto. transformar. Yo creo que transformas tu vida. En el trabajo es el lugar donde más pasamos tiempo en la semana haciendo un recuento de las horas. Pues hay manera de transformar esa realidad, porque imagínate, no sé, tu tercera parte del día estás haciendo alguna actividad que no te gusta. Creo que es algo no muy agradable, ¿no? Sí, imagínate, o sea, realmente la gente trabaja 8, 10, 12 horas al día o más a veces. Entonces, si hacemos algo que no nos gusta durante ese tiempo, la cantidad de toxinas que se generan en el cerebro es impresionante. Es una cuestión científica, ¿no? Entonces, eso nos afecta mucho en las otras áreas de la vida, en nuestras relaciones, en nuestra vida, digamos, en la salud, en otras partes. Entonces, realmente es un punto que hay que considerar. Ahora, fíjate en estas estadísticas que de pronto dan en Estados Unidos, que nos dicen que la gente es más feliz desempleada que trabajando en algo que no le gusta, ¿no? En general, es una encuesta que sacaron y la gente se siente mejor si no tiene chamba a que si tiene un trabajo que no le gusta o que tiene que ir a fuerza o que tiene miedo de ir. Hay gente que tiene pavor de ir a su lugar de trabajo y lo tiene que hacer como quiera, ¿no? Insisto, porque lo primero que la gente de pronto piensa con esto es, bueno, pues sí, qué fácil, los que pueden. ¿Qué tal si es una persona que tiene que mantener una familia, que tiene 3, 4, 5 hijos y que no hay de otra? Ahora sí, en ese punto en donde no hay trabajo en lo que él quiere hacer y tiene que conseguir. Estoy de acuerdo. Hay momentos en la vida en donde hay que hacer cosas que no nos gustan, sin duda. Por eso viene la primera dimensión, que es la paz. La primera dimensión de este concepto que manejo yo de la vocación total. Ahora, ¿no? ese es un tema, las diferentes dimensiones, que ahorita también quiero que platiquemos de eso, pero antes, tú trabajas y yo te veo apasionado en lo que tú haces, tienes diferentes actividades, te veo como alguien realizado porque has escrito un libro sobre un tema, estás en medios de comunicación,
Pero a mí me interesa saber, antes que nada, ¿qué proceso viviste para decidir hacer un libro con este tema? Porque yo creo que cuando uno decide hacer un libro o cualquier obra que tú hagas es porque hay algo dentro de ti que te encamina. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer este? Mira, desde chico me he cuestionado muchas cosas, ¿no? Como que fui un niño muy cuestionador en muchos temas, de todos los temas, desde el punto de vista de qué hacer con la vida, pero también desde el punto de vista religioso, todo, ¿no? Metafísico, etcétera. Entonces siempre he sido, tenía una mentalidad muy cuestionadora e inquieta. Entonces, cuando yo de niño quise estudiar algo que tuviera que ver con la comunicación, porque me gustaba mucho ver las noticias desde muy chavo. Ahora, ¿qué jugabas? Lo que juegas muchas veces tiene que ver con tu vocación. Es una pregunta básica que de hecho de pronto nos hacemos, ¿no? Cuando orientamos vocacionalmente a la gente. Yo jugaba mucho a hacer noticieros, por ejemplo, ¿no? Yo jugaba mucho a... Yo tenía, de hecho, una grabadora de esas en aquellas épocas, ¿no? En los 80s, ya descubriendo la edad, ¿verdad? Pero bueno. Yo hacía lo mismo. Entonces grababa cosas, grababa shows, grababa noticias. Bueno, cuando llegó este rollo de la parabólica, ¿no? En aquella época, de pronto yo me ponía a ver canales de Japón o de no sé qué otros países de repente se veía, y me ponía a ver los noticieros sin saber una palabra del idioma. Y llegaba mi mamá y me decía, oye, ¿por qué estás viendo eso? ¿Entiendes japonés? Yo, no, para nada, solo quiero ver cómo es. O sea, aunque no entienda, más o menos con las imágenes me doy una idea. Y me gustaba verlo, ¿no? Entonces yo quería ser Saludowski, ¿no? De niño yo quería llegar a ese lugar. Pero luego me empezó a cuestionar incluso eso. En la carrera, porque yo fui directito a comunicación, casi sin pensarlo, fui directo a comunicación y durante la carrera me empecé a cuestionar si realmente quería hacer eso, si mi meta máxima era eso. Porque me empezaron a gustar otras cosas, incluso tuve una crisis vocacional durante mi carrera, estuve a punto de cambiarme de carrera en comunicación a relaciones internacionales o a mercadotecnia, estuve viendo varias, derecho incluso, decidí quedarme al final. No me arrepiento, pero tampoco me hubiera arrepentido de cambiarme en caso de que lo hubiera hecho. Y ahí fue cuando me di cuenta que la carrera pues no lo es todo. O sea, nosotros tenemos a veces esa concepción de que la orientación vocacional empieza y termina con la carrera profesional. Y no es cierto, ¿no? Nos seguimos cuestionando cosas. Entonces, bueno, ahí empecé yo a ver qué más quiero hacer. Y me empezó a gustar tanto el tema vocacional que dije, bueno, ese es otro tema que me gusta, ¿no? Estarme cuestionando y estar platicando con la gente, preguntándole sobre su orientación vocacional o sobre su tema vocacional, era algo que me empezó a apasionar al grado que empecé a leer libros, desde filosofía básica hasta cuestiones más psicológicas, empecé a hablar con muchas personas, tuve algunos tutores que me sirvieron mucho también a mí, maestros, etc. Entonces ahí empezó mi interés y empecé a escribir cosas sueltas sobre el tema de la vocación. Hasta que ya, pues después, 2000, no sé, 6, por ahí, 7, ya tomé la decisión de que tenía que escribir un libro. El proceso tardó muchísimo, desde que tomé la decisión a que realmente lo publiqué, pero fue por ahí, o sea, fue en ese ínterin, ¿no? De decir, a ver, a mí también me interesa este tema, también la vocación es parte de mi vocación, porque disfruto tanto el hablar del asunto, que creo que por ahí también va, ¿no? Y me gustaba también de pronto que la gente se acercaba conmigo a preguntarme cosas. Oye, yo sé que tú estás muy interesado, ¿qué me recomiendas en tal o cual situación? Y me gustaba recomendarles cosas, y entonces fue ahí como también me interesó el tema, ¿no? De hecho, aquí leí algo que tienes como 20 años investigando sobre el tema, ¿no? Investigando no de manera académica, necesariamente, hay que decirlo, ¿no? Sí hice una tesis de maestría sobre el tema. Que viajaste. He viajado, a la India. He estado en la India, en Tibet, y en algunos lugares, no específicamente para ver el tema de la vocación, pero desde el punto de vista espiritual. También me gusta mucho la espiritualidad, soy una persona que también me considero un buscador, digamos, espiritual desde muy niño, con muchos cuestionamientos. Ahora me considero una persona espiritual, no religiosa, pero sí muy espiritual. Entonces, esa parte, esa dimensión, también veía yo que le faltaba a la orientación vocacional, precisamente la dimensión espiritual, en el sentido más escéptico de la palabra, ¿eh? Porque soy muy escéptico, soy sumamente escéptico. A mí la ciencia me gusta mucho, yo creo mucho en la ciencia, pero siento que la espiritualidad parte del escepticismo. Yo creo que una persona espiritual, para hacerlo realmente, genuinamente, tiene que ser muy escéptico y no irse con la primera, ¿no? Claro. No creerse la primera cosa que te dice. Claro. Y creo que el escepticismo ayuda mucho a una verdadera y profunda espiritualidad, y en ese sentido se complementa muy bien con la orientación vocacional. Ahora, y precisamente encontrar esta vocación total te lleva
pienso yo, de una vida de letargo a una vida de satisfacción, de una vida de improductividad a una vida de realización. Pero me llama demasiado la atención el tema y la cuestión espiritual, y yo creo que ahorita me vas a hablar de eso cuando hablemos de las dimensiones, pero también aquí habla de los ruidos, de los miedos, que para poder entrar a esta vocación total, algunos yo creo que desde muy niños descubren, tú ya desde muy niño traes idea, pero habemos otros o hay otras personas que ya más adultos están en ese lo hago, no lo hago. Y habla sobre los miedos, dices tú, los principales miedos son la derrota, el éxito, el que dirán, a lo desconocido, a la pobreza. Luego están la envidia y la frustración, el apego y la aversión, el ego y la ignorancia. Sí, fíjate que incluso aún sabiendo cuál es tu vocación, no se quitan los miedos, ¿no? Ahí están. Hay gente que, porque una cosa es descubrir la vocación, que es un primer paso, y otra es construirla, que es como un segundo paso. Se hacen las dos cosas, porque de nada sirve que sepamos qué es lo que queremos hacer si no lo hacemos, ¿no? ¿Pero qué miedos enfrentaste tú? Pues muchos. Es decir, yo creo que todos esos que mencionaste, básicamente. Pero, por ejemplo, el miedo al ridículo. El miedo al ridículo, no tanto el miedo al ridículo de que te caigas en un pasillo y te ven, más que eso, ¿no? El miedo al ridículo de qué van a decir los amigos de mi papá si saben que estudio comunicación, por ejemplo. O qué van a decir si no estoy en una empresa siendo un director de algo, en una oficina y estoy en un programa de televisión nada más o algo así, ¿no? Es decir, esos son miedos como al qué dirán, y no porque como que pensamos en que hay una especie como de juzgado, como sí, un comité de gente que cuando decimos qué van a decir quiénes, qué van a decir quiénes, y nos sentimos como demasiado el centro del universo porque pensamos que todos están muy enfocados en juzgarnos, ¿no? De lo que tú decides o no hacer. Entonces, creo que eso es algo que todos tenemos en una medida u otra. Entonces, yo pasé por eso. El miedo a la pobreza, por supuesto, yo creo que todo el mundo lo tiene. Típico que quiero hacer esto, papá. Te vas a morir de hambre. Exacto, ¿no? típico, exacto. O sea, bájate de tu nube, ¿no? Nosotros un concepto que tenemos, de hecho, es el de no te bajes de tu nube. Súbete a tu nube y quédate en tu nube. O sea, cuando te dicen, ponte a jalar, bájate de tu nube, nosotros decimos, no. Sí, ponte a jalar, ok, pero en tu nube, ¿va? Cuando te bajas de tu nube, lo que haces es rendirte, en el peor sentido de la palabra rendirte, ¿no? En el sentido de te entregas a una estructura que ya existe y te olvidas, te pudres en el sentido creativo, ¿no? Somos creativos por naturaleza los seres humanos en una u otra manera, aunque queramos ser contadores, lo que sea. Hay una parte de creatividad en nuestra vocación. Y si dejamos que eso se muera, se pudre y nos hace daño, ¿no? Se convierte en una especie de cáncer, si no es que un cáncer real, ¿no? Que bueno, ahora que hablas de cáncer, se dice que el cáncer son cuestiones que hay guardadas dentro de uno. Pues pero sí. me interesa el concepto de la espiritualidad porque yo lo pienso también así y coincido que la vocación, que el llamado que cada uno queramos tener, viéndolo desde la perspectiva de la espiritualidad o desde el sentido comunitario, todos tenemos un llamado que si no lo estás cumpliendo, hay algo que se está desgastando, hay como un dolor, estás en una constante búsqueda porque no estás satisfecho hasta que no llegues a ese punto. Pero tú lo comentas en tu libro, es una cuestión holística, es una cuestión que abarca todas las áreas del ser humano. Exacto. Entonces, platícame precisamente cómo hasta te afecta en la cuestión espiritual el hecho de no estar en comunión con esa o en contacto con esa vocación total, y no sé si ahí entran las dimensiones de las que tú hablas. Sí, mira, yo no creo que la vocación sea un llamado divino, ¿no? No lo creo yo, en lo personal. Hay gente que lo cree así, de hecho la palabra vocación viene de vocar, el llamado y tal, ¿no? Pero hay de hecho controversia, si la palabra originalmente quería decir un llamado de Dios o de algo divino, o si la palabra vocare viene más bien de un llamado interior. Yo más bien creo en ese segundo, ¿no? Insisto, respeto a quienes piensen que es un llamado, un designio. Pero al final de cuentas sí es algo que tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser. Por eso efectivamente hablo de las dimensiones y es una cosa multidisciplinar, multidimensional. No solamente psicológica, no solamente de una forma. Entonces, hablamos de paz primero. La primera dimensión es paz. ¿Qué significa? Pues estar bien con uno mismo, conocerte a ti mismo y salirte de tu zona de confort. Realmente al conocerte a ti mismo te puedes salir de tu zona de confort, ¿no? Al estar a gusto con quien eres, es más fácil salirte de esa zona. Pero ¿qué pasa? Que nos gusta sufrir a gusto, es lo que digo yo.
¿no? O sea, Sufrir seguro. sufrir seguros, ¿no? Déjame ser víctima tranquilo, no me molestes en mi lugarcito de víctima, porque además está bien padre ser víctima hasta cierto punto. Sí sufro, sí me la paso mal, pero Se compadecen de mí se también. compadecen de mí un poco, puedo quejarme, ¿no? No me arriesgo a nada, no hago el ridículo porque pues estoy siendo como todos, ¿no? Pero ahí estás, te quejas y te vas otra vez pudriendo, te vas haciendo menos desde el punto de vista espiritual. Y yo hablo de espiritualidad en cuanto a desarrollo humano más que nada. Desarrollo humano profundo. Luego viene la pasión, la segunda dimensión, que es la parte psicológica. Ahí sí lo que nos mueve, lo que nos motiva. Hablo de este concepto del bliss, que es una palabra inglesa que significa plenitud, más o menos, ¿no? No es difícil traducirla, pero va por ahí más o menos en cuanto a plenitud. Aquellas cosas en donde sientes que el tiempo se va, que no existe, que el espacio se difumina, no sabes en realidad, se te olvida dónde estás, donde hay un reto, claro, un cierto reto, pero un reto que quieres hacer, lo terminas y quieres volver, ¿no? Es una especie de adicción, una sana adicción en ese sentido. Entonces, bueno, tienes esa doble, es decir, esa doble parte del bliss y la paz, ¿no? ¿Qué significa? Que estás tranquilo contigo mismo, pero a la vez tienes un reto. Y en ese sentido funciona. Ahora viene una tercera dimensión, que es la dimensión de la compasión, ¿no? Porque de nada sirve que nos quedemos en algo que nos encanta y que queremos conocernos a nosotros mismos si no hacemos algo por los demás o no pensamos que somos parte de la sociedad. Por eso yo digo que a lo mejor Osama Bin Laden, Hitler, ¿no? Pensando en personajes así malos de la historia, pues a lo mejor tenían paz y pasión, es probable, ¿no? Que se conocieran a ellos mismos, que fueran muy seguros de lo que están haciendo, estuvieran muy seguros de lo que están haciendo y que tuvieran una gran pasión, sin duda, por lo que estaban haciendo, pero no tenían compasión, ¿no? Y compasión no significa necesariamente ser hermanitas de la caridad, o sea, no va por ahí necesariamente. Compasión es simplemente saberte parte del mundo, saberte parte de una sociedad y saber que lo que haces afecta de alguna u otra manera y tenerlo presente. Y luego la acción, que es la cuarta dimensión, que es la parte estratégica. Vivimos en un mundo en donde hay que competir, no hay de otra, ahí sí, ¿no? Entonces, yo siempre pongo ahí el ejemplo, de hecho lo pongo en el libro, de un juego de mesa. Cuando jugamos a un juego de mesa en familia o entre amigos, la idea principal de ese juego es divertirte. La idea principal es divertirte. Ahora, ¿eso significa que no quieres ganar? Pues claro que no, claro que quieres ganar, ¿no? Es decir, yo quiero ganar, la gente quiere ganar. Y si pierdes, pues te va a dar un poquito de coraje. Vas a intentar mejorar tu estrategia. Vas a querer. Pero si no va a pasar nada de ellos, es decir, no va a trascender de esa parte. Si ganas, pues también, qué padre, y luego sigues jugando y ya. Es decir, ese es un poco el juego de la acción, en el que sí estamos en una competencia en donde hay que efectivamente tener una cierta estrategia. Entonces, esas cuatro dimensiones juntas es lo que hablamos de la parte del holismo, de hacerlo holístico. Esa es la vocación total, a eso le llamamos. ¿Y cómo saqué eso? ¿Cómo se me ocurrió eso? Pues a través de entrevistar a mucha gente, a cientos de personas que yo consideraba como vocacionalmente exitosas. Que de hecho tienes un documental al respecto. Hay un documental al respecto donde hay algunas de esas personas que entrevisté, de todos tipos, sabores y colores, en donde yo creo que son personas que en general están a gusto, que en general están bien, que tú los ves y son plenos. Es una cosa muy subjetiva, entiendo y lo acepto. Claro. Lo acepto porque es muy difícil cuantificar tu éxito vocacional. Es difícil, pero sí podemos aproximarnos mucho a eso. Entonces sí podemos decir, esta persona es más vocacionalmente exitosa que esta, sí podríamos decirlo, ¿no? Entonces a través de eso llegué a este común denominador de estas personas, creo que tienen paz, pasión, compasión y acción. Tenías una pasión, pero dices, sin acción no pasa nada. Podemos estar soñando toda la vida que quiero ser X cosa, pero si no me pongo a trabajar, si no me pongo las pilas, nunca lo voy a conseguir. Ahora, platícame también lo que implica la disciplina de escribir un libro, porque cuánta gente no queremos o no quiere escribir libros, sí, pero hay que sentarse a escribir libros. Sí. ¿Qué te implicó? Pues mira, ahí te va. ¿Qué sacrificaste? Es una cosa interesante porque para escribir el libro tuvimos que hacer lo siguiente. Yo tuve un alumno de la UDEM que se acercó conmigo cuando le di clases porque supo que hice el documental de vocación y dijo, profe, me encanta el tema, quiero participar en eso. Entonces, bueno, hizo prácticas conmigo. Y durante las prácticas platicamos mucho sobre el tema. Él es también un apasionado de la vocación y hablamos mucho sobre este tema, mucho. Entonces empezamos a decir, oye, tengo escritos de eso. Ah, yo también, pero nunca me siento a escribir el libro. Ah, yo tampoco. Como que nos entendíamos muy bien en ese sentido. Dijimos, hay que hacer algo para, pues, no sé, motivarnos de alguna manera a escribir el libro. Hagamos una apuesta, hagamos algo.
en donde tú me mandes un avance semanal, yo te mando un avance semanal, y si no lo mandas, que pase algo. Empezamos a ver qué apuestas podrían ser, de que a lo mejor una cena, no sé, entonces son apuestas muy fáciles. De hecho, no te cuestan tanto trabajo, al contrario, están padre. Pagar una cena, pues qué padre. Llegamos a la conclusión de que algo que nos calaba era el tema del fútbol, ¿no? Entonces, como David... ¿Tu equipo favorito? Yo soy Tigre, a morir. Entonces, y David, mi alumno, es americanista, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que si el viernes, por decir, creo que era el día que teníamos, el viernes a tal hora, no teníamos en el mail el avance de esa semana, yo me tenía que poner una camisa de los Rayados y aceptar una sesión de fotos de Facebook, incluso hasta besando el logo. Él tenía que hacer lo mismo con una de Chivas. Bueno, no fallamos una vez. No fallamos nunca, ¿no? Alguna vez estuvimos a punto ahí, hay alguna controversia si yo fallé o él falló, pero una vez, pero en realidad nunca fallamos y terminamos los libros. Es decir, en el tiempo que nos pusimos o nos propusimos para terminarlos, esa fue la mejor manera de hacerlo, ¿no? Usando el miedo al ridículo, fíjate nada más. Sí, interesante. Usando el miedo al ridículo a nuestro favor. Interesante, y nada más algo que quiero puntualizar. Ahorita hablabas que hay una relación entre dos personas que se apoyaron para encontrar algo. Tú también manejas en la parte de la compasión, la cuestión de el ayudar, del servir a los demás. Y tú dices y lo planteas, solo quiero mencionarlo porque me pareció muy interesante, claro, que las personas que más ayudan son las personas más exitosas. Y bueno, pero también la gente que nos está viendo, ay, qué padre, ¿no? Qué padre tener vocación total y qué padre encontrar lo que queremos hacer. Pero tú también mencionas unas herramientas específicas. ¿Cuáles serían esas herramientas? Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las herramientas del Bliss, podemos hablar de las herramientas de la acción, hay herramientas en cada una de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la acción tenemos muchas fórmulas o muchas maneras de llevar a cabo las cosas. En la compasión lo que podemos hacer es, para empezar, pensar en qué nos molesta, si hablamos de la compasión. ¿Qué es lo que te molesta en la vida? ¿Qué son las cosas del mundo con las que no estás de acuerdo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te causan, pues sí, como estar completamente enojado o que no te gustan? Esa es una muy buena brújula o una muy buena herramienta para saber por dónde debes estar, en términos de la compasión, ¿no? A mí, por ejemplo, les decía a mis alumnos de la UDEM, en algo muy específico y muy de todos los días, siempre se quejan del estacionamiento, ¿no? Bueno, hagan algo al respecto, ¿no? Hagan algo. O sea, si se quejan de eso y es algo que no les gusta y realmente creen que es injusto, bueno, hagan algo, hablen y lo han hecho, y lo han hecho y ha mejorado el asunto. O sea, de una u otra forma, si no nos gusta algo, bueno, pues vamos a hacer algo al respecto y eso nos genera un tipo de bliss, ¿no? Al final las 4 dimensiones se conectan. Con las herramientas de la paz te conectas con la pasión y con las de la pasión te conectas con la compasión y las de la acción te conectan con las otras 3. Entonces es un círculo virtuoso y estás trabajando con esas 3. Las herramientas del Bliss, por ejemplo, la brújula de qué son las cosas que hacen que el tiempo se me vaya rápido, qué son las cosas en donde quiero volver, ¿no? Puedo decir el cine, me gusta mucho ir al cine, no, pero no te genera reto, entonces no es, ¿no? O sea, ir al cine pues a cualquiera le gusta, no es, mi vocación es ir al cine, no necesariamente. Ahí puede haber un error muy típico, ¿no? Donde decimos, oye, pues a mí me gusta mucho ir con mis amigos a tomar cerveza, esa es mi vocación, ir con mis amigos a tomar cerveza. A ver, ¿eso te genera un reto? Pues no, porque está muy a gusto, entonces no es vocación. Estamos hablando de un placer, muy bueno, por cierto, y que hay que hacerlo, qué padre, pero no es vocación, ¿no? Entonces, esas son algunas herramientas que menciono en el libro y que pueden ayudarnos mucho Ahora, los exámenes de orientación vocacional son una cosa que ayudan, o sea, no quiere decir que estén mal, son una herramienta que ahí están y que pueden ayudar, pero no son la herramienta. Entonces, son cosas que nos pueden ir ayudando a formarnos en vocación total y es una cosa orgánica, que está toda la vida dando vueltas. Es una cosa que no termina, o sea, no podemos llegar. Por eso estábamos en contra de decir, esta es tu carrera y ya terminaste con la orientación vocacional. No, la orientación vocacional no termina nunca, ¿no? Claro, que tú mencionas que este libro principalmente va dirigido para alumnos que están terminando sus carreras, pero para cualquier otra persona, porque en cualquier momento nos planteamos este tipo de cosas. Realmente quiero hacer esto que estoy haciendo. Agustín Basabe, uno de los principales pensadores de México, es tu abuelo, tu abuelo. Y me interesa mucho algunas cosas que platicabas de las cuestiones personales. Cómo a pesar de ser un hombre tan ocupado, siempre tenía tiempo para ustedes. Y de hecho me llama la atención que escribes
que platicabas con él temas sobre la vocación del ser humano, lo que llamaba el afán de plenitud subsistencial y los caminos que recorremos para llenar ese vacío ontológico. Entonces, creo que tus temas vienen desde aquellas charlas con tu abuelo. Platícame cómo influenció, porque realmente se ve esa influencia en todo tu trabajo hasta el día de hoy. Bueno, mi abuelo fue uno de los modelos a seguir en este aspecto, ¿no? De hecho, efectivamente, platiqué mucho con él sobre el tema de vocación, lo entrevisté varias veces, ahondamos en el tema, no solamente desde el punto de vista teórico, que me interesaba saber lo que él me dijera al respecto, sino también desde el punto de vista personal, ¿no? En donde una de las preguntas que mi abuelo le hacía a sus nietos siempre, a cierta edad, obviamente, era, ¿estás cumpliendo tu vocación cabalmente? ¿No? Era una de sus preguntas, Wow, ¿no? qué bonito. Muy bonito. Y realmente tú lo veías genuinamente preocupado, ¿no? Genuinamente interesado más bien en si estuvieras cumpliendo tu vocación cabalmente, siempre decía, ¿no? Si realmente estás en lo tuyo. Él también le gustaba, es decir, todas las dimensiones, no nada más estar en la parte psicológica, porque también hablaba de que hay que vivir, ¿no? Es decir, hay que comer. Y entonces, claro, él es un ejemplo de esa complementariedad en estos aspectos, ¿no? Porque él tenía su gran vocación, su vocación de la vida, la filosofía, ¿no? Pero también el derecho. Entonces lo complementaba muy bien. Una cosa a lo mejor era la que le daba de comer y la otra cosa era la que lo motivaba más o lo que le daba más pasión. Sin embargo, nunca sacrificó, es decir, su vocación por el dinero, jamás, ¿no? Supo manejarlo, supo vivir bien y supo darle una vida a sus 7 hijos muy buena, una educación de calidad y de primera a todos ellos, y sin embargo no sacrificó su vocación. Supo hacerla. Es un gran ejemplo de vocación total mi abuelo. Y además no sacrificó tampoco otras cosas. Una persona que ayudaba, una persona que precisamente porque el dinero era un complemento, una cosa, una herramienta y no un fin en sí mismo, él podía de pronto dar conferencias sin cobrar un centavo. Él podía hablar con gente sin necesariamente tener una agenda especial para algo, sino lo hacía porque quería hacerlo. Es decir, en ese sentido era una persona con mucha compasión y que además, como abuelo, era genial, ¿no? Porque yo también le digo a muchas personas que me preguntan sobre mi abuelo, yo te puedo hablar sobre todo del abuelo. Del filósofo también, y últimamente me ha interesado mucho más que antes por sus libros, y los he leído, pero, pues sí, un gran filósofo, pero un gran abuelo, ¿no? Y no es fácil complementar las dos cosas. Claro. Entonces, no faltó a una piñata, no faltó a graduaciones, es decir, estuvo ahí, hablaba en los cumpleaños de todos los nietos, que éramos bastantitos, es decir, que somos bastantitos. Vaya, una persona que pudo complementar su vida y que yo creo que fue muy feliz en ese sentido, ¿no? Con sus problemas, como todos, es un ser humano, todo el mundo tiene sus broncas, pero una persona que supo complementar, que supo no sacrificar lo que no era prioridad por su vocación. Entonces creo que ese fue uno de mis grandes modelos, sin duda. Ahora, que estoy en desacuerdo con él en muchas cosas, pues sí, desde luego, porque también nos enseñó a eso, a estar en desacuerdo, ¿no? Entonces yo creo que leo sus libros y de pronto hay cosas que claro, yo con un 1% de la capacidad intelectual que tiene él para poder argumentar, pero sí definitivamente fue un modelo a seguir, sin duda. Sí. Ese es uno de tus temas, era uno de los temas también que él buscaba, ¿no? Que él reflexionaba sobre esa búsqueda del ser humano, pero seguramente va a estarse preguntando a la gente, bueno, si yo quiero encontrar mi vocación total porque me siento frustrado, no me siento contento, tal vez no vaya a poder dejar mi trabajo, tal vez sí, ¿qué le recomiendas a una persona que quiere estar en vocación total? Lo primero es estar en paz, sin duda alguna. O sea, yo creo que mi dimensión favorita, las 4 son importantes, pero mi dimensión favorita, porque creo que es la que aporta más a lo que ya hay, es la de la paz, ¿no? Puede parecer paradójico, pero no es. O vaya, no es una incongruencia lo que voy a decir. Podemos estar en paz completamente con nosotros mismos, sin importarnos, o sea, sin importar realmente lo que van a decir, lo que van a pensar, y a la vez no rendirnos para encontrar nuestra vocación, ¿no? Es un arte, las dos cosas. Por un lado es, sé tú mismo, pero profundamente. Sé tú mismo no en esa frase de gurú motivacional superficial, no. Sé tú mismo de verdad, llegar a ser quien realmente eres, como decían los filósofos griegos, ¿no? O sea, realmente buscar ese fondo de nuestra persona. Medita, sin duda, medita mucho. Si eres religioso, reza. Si no eres religioso, simplemente medita. Y hay muchas formas de meditar. Ahí hablamos de algunas en el libro también. Yo creo que eso es básico.
La meditación no solamente es algo que nos ayuda en la vocación, es algo que nos ayuda en la salud y es algo comprobado científicamente, no es una cosa que alguien diga por decirlo, ¿no? Está comprobado. Entonces, sí, mediten mucho y prueben, hagan, ¿no?, las cosas. Si se quedan en la zona de confort, tiene que doler un poquito salirse de la zona de confort, ¿no? Es como, también pongo el ejemplo en el libro de esta, es una analogía o metáfora, no sé cómo llamarle, de este señor que está en una alberca de estiércol hasta aquí, ¿no? Y que pues su objetivo es salir de la alberca de estiércol, evidentemente, pero no puede hacerlo, no quiere o no puede. Llega alguien con la solución y le dice, ya tengo la solución para que salgas de tu alberca de estiércol, tengo una grúa que te va a ayudar, te vamos a poner unos arneses, te va a doler, ¿no? Te va a doler porque, pues bueno, te vamos a sacar a la fuerza, pero te vamos a sacar, te vamos a limpiar, vas a oler muy feo, te van a ver, se van a burlar de ti mientras te estemos sacando, vas a verte en el espejo y no te va a gustar lo que vas a ver, pero te vamos a tallar con todo y te vas a quedar perfecto. Y la respuesta del Señor es, no me saques, nada más que no hagan olas, por favor. Nada más que no hagan olas. Así somos. Estamos en nuestra alberca de estiércol, que no nos molesten de más, ¿no? Queremos estar cómodos en nuestra mugrero, pero no queremos salir. Salir es un tema que cuesta. Como cuesta dices, duele, hay miedos, Así es. Hay muchas cosas. Para salir de los rosales hay que espinarse, ¿no? Claro. Hay que espinarse un poquito. Entonces, eso es lo que a lo mejor también le tenemos miedo. Yo lo que diría es, bueno, sean ustedes mismos, tengan tranquilidad y mediten y afronten o confronten esa salida de su zona de confort, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, ahora, hay un capítulo donde digo, no necesariamente te tienes que salir de tu trabajo. No es un llamado a renuncien de su trabajo. No necesariamente. A lo mejor es lo que hay que hacer, a lo mejor no. Es algo que cada quien tiene que ir viendo día a día. Decía mi papá que si al primer día de tu trabajo no te gusta, a lo mejor es normal porque te estás acostumbrando. Si al segundo día de tu trabajo sigue sin gustarte, híjole, bandera amarilla, ¿no? ¿Qué está pasando? Y si al tercer día de tu trabajo sigue sin gustarte, salte, ¿no? Obviamente usa los 3 días como una medida de tiempo X. Pueden ser 3 meses, ¿no? Pero a lo que se refiere es, no puede no gustarte tu trabajo día tras día, tras día, tras día. Tiene que llegar un momento en el que ya sabes que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. En alguna frase por ahí mencionas que es un infierno o algo así. ¿Recuerdo? Sí, puede ser un infierno, exactamente. El trabajo, bueno, hay gente que me ha dicho eso. Hay gente que me dice que ir a trabajar es un infierno, es una tortura. Si hay un infierno, ya estoy en él, ¿no? Ya me porté mal en la vida anterior. Qué terrible, ¿no? Y es gente, bueno, conozco gente que pudiera salirse de su trabajo en cualquier momento, ¿no? No creas que es gente que batallaría. No. Que no se salen porque tienen miedo de otras cosas. Y gente también que no se sale porque efectivamente tiene que mantener una familia y tal. Pero aún ellos pueden considerar otras cosas, pueden pensar en algo, pueden ir a hablar con su jefe, hay algo que se puede hacer al respecto, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y lo que tampoco podemos hacer es morirnos del estrés por lo mismo, ¿no? Por eso hablamos de la paz, por eso hablamos de estar. Al final de cuentas, cuando estamos bien con nosotros mismos y estamos en paz, sale automático. Lo que tienes que hacer, lo haces automático, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias por esta entrevista, Marta, por estar con nosotros en Intimando. Gracias. Un placer. Igualmente, gracias.